Hola, a continuación explicaremos el tema 5, la función productiva de la empresa. El área de producción. Producir significa combinar una serie de factores, la tierra, el trabajo, el capital, la iniciativa empresarial, según una determinada combinación que llamaremos tecnología, para transformarlos en lo que denominaremos bienes y servicios que servirán para satisfacer necesidades humanas. El proceso de producción obtiene una materia prima a través del departamento de aprovisionamiento, lo transforma y la empresa por tanto está generando un valor. Este valor se va a manifestar a través de la utilidad. Esta utilidad, a su vez, podemos decir que tiene 4 componentes. La primera, que es la que crea la función de producción, la denominamos utilidad de forma y son las características o atributos que el cliente espera obtener de ese producto. Por ejemplo, que un ordenador tenga una velocidad de procesador, que realice tantas operaciones, que pueda servir para distribuir contenidos a través de la red, etcétera, etcétera. Por otra parte está la utilidad de lugar, de tiempo y de propiedad. Estas tres las crean los departamentos de marketing y consisten en tener el producto en el sitio y en el momento adecuado y perteneciendo a una persona después de realizar una operación o un contrato de compra-venta. Tipos de sistemas productivos. Podemos encontrarnos con diferentes sistemas de producción en función de, primero, el destino del producto. Puede ser por encargo si es el cliente el que ha definido cuáles son las características que quiere tener y se va a hacer exclusivamente para él, en este caso podrían ser los servicios de un fontanero, o bien para el mercado, donde la empresa, después de realizar los estudios correspondientes, realiza unos productos que ella piensa que se van a adaptar a ese mercado. Según la dimensión temporal, puede ser un proceso continuo si no podemos detenerlo, ya que se ocasionarían pérdidas muy elevadas e incluso irreversibles para la empresa, como puede ser un alto horno. También puede ser intermitente si, en este caso, admite paradas sin que se produzcan ningún tipo de pérdidas elevadas, irreversibles, sino que es algo normal en el procedimiento. Este sería la mayoría de los procesos productivos, incluida la cadena de producción. Según el grado de homogeneidad del producto, tendríamos un procedimiento artesanal cuando cada uno de los productos es distinto. La producción por lotes, aquella que realizamos una serie de productos con características similares o iguales entre ellos. Podríamos decir, por ejemplo, el caso de los automóviles, donde a la empresa se le encarga un producto, un coche con unas determinadas prestaciones, con unos determinados equipamientos y la empresa posteriormente ordenará todos los pedidos para hacer una serie o un lote con esas características. Relacionado con la producción por lotes estaría el just in time. El just in time lo que hace es que fabrica el producto justo a tiempo en el que llegan las mercancías, en el que llega la materia prima, para de esta forma eliminar el stock de productos o el stock de materiales que están esperando a ser introducidos en el proceso de producción. Para ello se establecen una serie de contratos, debemos recordar la teoría de los costes de transacción, por la cual se establece en qué momento deben llegar esos materiales para que puedan entrar en el procedimiento. Por ejemplo, en el caso que decíamos antes de los automóviles, si a tal hora entra en la cadena un determinado automóvil con unas determinadas características, el proveedor tiene que llevar los asientos, las ruedas, incluso las pinturas, etcétera, acorde con ese programa de producción que le ha establecido el cliente principal. Por último, hablaríamos de producción en serie o masa cuando los productos son todos iguales, no hay ninguna diferencia entre ellos. Los costes de producción. Los costes de una empresa es el valor de los factores utilizados en la producción. A la hora de delimitar los costes de una empresa podemos hacer dos clasificaciones. Primero, según la relación que tienen con el volumen de producción. Hablaríamos de costes fijos si no guardan ninguna relación con el volumen de producción. Por ejemplo, hablaríamos de los costes de un guardia de seguridad que esté en la empresa, el cual no tiene ninguna relación, por ejemplo, su sueldo,
con el volumen de productos que hayamos fabricado, o el coste del alquiler de ese mismo local, ya que bueno, pues al final de mes nos pasarán el recibo, pero será completamente independiente de la producción que hayamos hecho, de los productos que hayamos vendido. Los costes variables sí que existe una relación con el volumen de producción. Cuantos más productos hagamos, lógicamente mayor coste llevará incorporado, porque habrá que poner la materia prima, los envases, embalajes, etc. Por último, los costes totales será la suma de ambos. Gráficamente vemos que el coste fijo es paralelo al eje de las X, al eje de abscisas, ya que aunque la cantidad vaya cambiando, el coste siempre va a ser el mismo. El coste variable parte de cero, ya que si no hacemos ningún producto no tenemos un coste variable y será creciente a medida que hagamos más productos. El coste total es la suma de los dos, por tanto lo que está haciendo es desplazar la gráfica hacia arriba en CF unidades monetarias, con lo cual nos aparecerá un coste total que es paralelo al coste variable y con una distancia exactamente igual al coste fijo. Costes medios y costes marginales. El coste medio es el coste total de cada una de las unidades producidas. Es importante por dos razones. Primero, porque nos sirve para calcular el precio unitario de cada producto, ya que lo que hacemos es sumarle un margen y de esta forma obtendríamos el precio. El segundo concepto que debemos tener en cuenta al hablar del coste medio es el concepto de economías de escala. Ya habíamos hablado acerca de él cuando estudiábamos a Porter. Las economías de escala nos dicen que a medida que se incrementa el volumen de producción, el coste medio por unidad producido disminuye. Esto es normal, ya que, claro, los costes fijos los vamos a repartir entre más unidades y los costes variables también se van a ir reduciendo en cada unidad porque el proveedor nos puede hacer rebajas, las máquinas están en los óptimos de producción, aparecen economías de experiencia en los trabajadores, etc. El coste marginal es lo que denominamos el coste de la última unidad producida y nos sirve para determinar hasta dónde debe producir la empresa. Esto es importante ya que la empresa lo que hace es comparar lo que le va a reportar, es decir, el ingreso de la última unidad que venda, con el coste de fabricar esa unidad. Si por supuesto el ingreso marginal es menor que el coste marginal, la empresa rápidamente dejará de producir esa última unidad. Componentes del coste. Al hablar de los componentes del coste debemos recurrir a una segunda clasificación de los costes. Hablamos de costes directos si hay una relación clara y directa entre el producto y estos costes. Por ejemplo, en el caso del pan, la harina que hayamos utilizado, podemos relacionarlo claramente y diremos que es un coste directo. Sin embargo, existen otro tipo de costes, como puede ser la luz que haya en esa panadería, que no podemos asignar claramente a cada uno de los productos, sino que debemos realizar o debemos crear una serie de normas, lógicamente lo más racionales posible, que nos permitan asignar esos costes. Hablaríamos de lo que llamamos los costes indirectos y las reglas de imputación. Por ejemplo, en el caso de la panadería, lo que podríamos hacer sería dividir el coste total de la luz entre el número de productos que hayamos hecho y de esta forma podríamos imputar esos costes. Estructura del coste en la empresa. Tenemos por una parte la materia prima, los trabajos y la energía que pueden ser estimados y asignados directamente a cada uno de los productos. Hablaríamos de los costes directos denominados costes primarios. A estos habría que añadirles los costes generales industriales, pues por ejemplo el mantenimiento de la planta, la persona que está encargada de la seguridad de esa empresa. Todo ello denominaría, sumado al coste primario, lo que llamamos el coste industrial. Si a esto le sumamos los costes administrativos de marketing, de publicidad, etcétera, hablaríamos del coste de la actividad o de la explotación. Si a ello le sumamos el coste de los préstamos o costes financieros, el coste de la deuda, los gastos generales que tenga de representación, de salir a bolsa, etcétera, hablaríamos del coste total de la empresa. En este sentido, la estructura de costes podría ser estudiada de dos formas. Si tenemos en cuenta todos los costes, hablaríamos de full cost. Si únicamente nos quedamos con el coste primario, estaríamos hablando del direct cost. El punto muerto y la decisión producir o comprar. El punto muerto es un volumen de producción que por tanto debemos dar en unidades físicas
a partir del cual la empresa obtiene beneficio. Si lo representamos gráficamente, sería esa zona, ese punto Q asterisco, ese volumen de producción, a partir del cual, es decir, a la derecha, el coste total va por debajo del ingreso total y por tanto siempre obtendríamos beneficios. Volúmenes inferiores a ese Q asterisco, a ese punto muerto, nos daría pérdidas, ya que si nosotros probamos a darle valores a Q menor que ese Q asterisco, nos encontraríamos con que el ingreso siempre va por debajo del coste. La decisión producir o comprar. Las empresas muchas veces se encuentran con, ya lo veíamos cuando hablábamos de los costes de transacción, con la disyuntiva entre producir dentro de la empresa una serie de elementos que va a necesitar para realizar su producto o bien subcontratar esa producción a una empresa ajena. Aquí el caso es muy parecido al punto muerto, ya que debemos buscar un volumen de producción, Q, que satisfaga la ecuación del coste externo igual al coste total y en el que, bueno, pues a partir de ahí el coste interno de fabricarlo dentro de la empresa sea menor que el coste externo. Es decir, volúmenes de producción superiores a ese Q boina nos darían un coste inferior al coste de comprarlo fuera. Sin embargo, volúmenes inferiores nos darían un coste interno superior al coste de subcontratarlo. Aquí lo más importante es evidente que serían volúmenes grandes porque sobre todo absorbemos el coste fijo, que es el que más nos va a lastrar ese coste total. Bien, y hasta aquí quedaría explicado el tema 5 acerca de la producción en la empresa.